Presentamos Aventuras Matemáticas en busca del código secreto de Constantino Ávila Pardo, publicado por BF Editorial. Una nueva manera de entender las matemáticas divirtiendo. Constantino, bienvenido. ¿Son divertidas las matemáticas? Un matemático dirá que sí, ¿eh? Según cómo se enfocan. Realmente, cuando las matemáticas, la forma que las enfoca el propio Ministerio de Educación, de una forma sistemática, entonces son áridas y además hace que la mayor parte de los alumnos pues se les oiga muy a menudo decir que no las entienden, se les oiga decir que no las van a aprobar nunca y algunos tiran la toalla. Pero realmente si se les enfoca de una forma lúdica, pues llegan a engancharles. Pero esto viene de siempre, ¿eh? Esto viene de siempre, pero yo creo, como digo, los mismos planes de educación creo que están un poco equivocados en ese Además, los profesores de matemáticas siempre tenéis la fama de huesos. Sí, sí. Yo, sin embargo, siempre he dado opciones y siempre he dado oportunidades a que todos los alumnos aprueben. Incluso he llegado a hacer exámenes personalizados. Quiere decir que un alumno, creo que es más importante el esfuerzo que hace el alumno que lo que realmente aprende o manifiesta luego en un examen. Pues vamos a ver esa manera lúdica de aprender matemáticas que encontramos en busca del código secreto, porque este es el tercero de una serie, ¿eh? Sí. La serie empezó con un libro que se llama El legado de los zares, que son cuento educativo. Luego continuó con este y ha terminado con Aventuras Matemáticas, mensajes ocultos en el Camino de Santiago. En este pues se puede encontrar, pues, no sé, alimento para la mente, podríamos decir. Retos que el alumno, cuando intenta superarlos, finalmente, como he dicho anteriormente, queda enganchado con las matemáticas. ¿Cada libro va dirigido a un ciclo concreto o puede cogerlo cualquier alumno y que quiera repasar, por ejemplo? Sí, yo pensé más o menos en los alumnos de la enseñanza secundaria. Desde primero, alumnos con 13 años, ya pueden empezar con este libro. Pero bueno, en algunos institutos que he estado luego, he tenido encuentros con alumnos ya hasta de bachillerato, y a todos les engancha, porque esto se puede decir que no tiene edad. Tiene una edad para comenzar, o sea que esto no lo puede comenzar un chaval con 8 años, pero de 13, 14 años ya sí. Es decir, yo ahora he abierto en Aventuras Matemáticas, por la página 50, capítulo 10, la raíz cuadrada. Confieso públicamente que no sé hacer raíces cuadradas. ¿Aprenderé? Creo que aprenderá más el sentido de la raíz cuadrada que realmente hacerla. Pues hacerla no me importa demasiado porque los propios ordenadores hacen la raíz cuadrada, pero sin embargo lo que hay que saber es qué es una raíz cuadrada y para qué sirve. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Sé que tenía un símbolo así rarito y ya está. Y que era complicada. Y luego también hay otra cosa importante. La raíz cuadrada luego no va a servir para nada a quien la estudia. Para lo único que realmente sirve es para hacerle razonar a quien lo está aprendiendo, a quien lo está estudiando. Además, las matemáticas realmente son eso, son hacer que el alumno razone. Y además solamente sirven para eso. Muchos alumnos me han preguntado en alguna ocasión, ¿para qué sirven las matemáticas? ¿Para qué sirven las matemáticas? Y yo les he dicho, pues mirad, sirven únicamente para que tú aprendas a razonar. Y les ponía un ejemplo. Les decía, si ahora cogiéramos una especie de experimento, si cogemos a dos alumnos o a dos niños gemelos, suponemos tienen el mismo potencial, y a uno lo sentamos y el otro sigue su marcha normal, le enseñamos a andar y tal, y el otro permanece sentado. Y así los vamos a mantener durante 18 años. Y luego, sin que ellos hayan visto nunca, ni hayan tenido contacto ni con televisión ni con nada, les vamos a enseñar a jugar a fútbol. Ahora vamos a hacer que los dos empiecen a jugar a fútbol. Habrá uno, el que ha estado sentado esos 18 años, que ni siquiera sabrá andar. Claro. El otro aprenderá a jugar a fútbol rápido. Entonces, para mí, eso son las matemáticas. El alumno que las estudia, pero las estudia razonando, está haciendo que su capacidad mental
le haga luego aprender cualquier oficio mucho más rápido que el que haya tenido su mente sentada durante un periodo largo de tiempo. O sea, las matemáticas son eso. Enseñan a razonar, pero me confesarás que tenéis que luchar mucho más en un mundo con tanta tecnología, con Internet, que llama poco a la razón. Tenemos mucha información, pero no sabemos razonar, y sobre todo luego con las matemáticas, con las calculadoras. Sí. Que yo nunca he sido contrario a que un alumno utilice la calculadora, porque al final lo que menos importa es que sepa o no sepa hacer operaciones, sino cuándo las debe de hacer, cuándo las debe de aplicar y en qué momento. O sea, el razonamiento es lo fundamental en las matemáticas. Nos quedamos con esa idea, con el razonamiento es lo fundamental con las matemáticas. Constantino Ávila Pardo, Aventuras Matemáticas en busca del código secreto, el legado de los zares y en el camino de Santiago. Muchas gracias por haber venido a presentar esta colección publicada por Editorial Brief y sobre todo por enseñarnos a razonar y hacernos querer las matemáticas. Bueno, pues igualmente. Gracias por haberme invitado.